Hola, les habla el Dr. Enrique Cuazó, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Hispana de Margate. Y hoy me gustaría que leyéramos juntos un texto que a veces es causa de controversia en la iglesia por las diferentes formas en que se interpreta. Hoy vamos a hacer una exégesis no calvinista de un texto muy famoso en el libro de Romanos, capítulo 9, que usualmente se usa para promover ciertas doctrinas de carácter determinista o de carácter, por decir así, reformado. Ok, vamos a comenzar entonces. Dice Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Antes de hacer una exégesis, siempre se debe comenzar con una base sólida de hermenéutica. Lamentablemente vemos que muchas personas comienzan a hacer exégesis sin haber establecido una hermenéutica como base. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener ciertas preguntas en nuestra mente para poder analizar los textos. Por ejemplo, ¿quién escribe este texto? ¿Para quién se escribe el texto? ¿Cuál es la forma? ¿En qué lenguaje se usa para escribir el texto? Puede ser un lenguaje poético, un lenguaje escatológico. Todas estas cosas hay que tenerlas en mente antes de comenzar a hacer exégesis, para hacer una exégesis entonces apropiada. ¿Cuál es el propósito de escribir el texto? ¿Cuál es la intención del autor en traer estos puntos que está trayendo en lo que se está escribiendo, en lo que se está tocando? Entonces sabemos obviamente que el texto fue escrito por el apóstol Pablo, está dirigido a la iglesia en Roma. Podemos deducir de ello que en esta iglesia se encontraban hermanos que eran gentiles, es decir, romanos, que no eran judíos, pero también sabemos que Roma tenía una población judía que predataba la destrucción de Jerusalén. De hecho, ellos no son parte de la diáspora judía, sino que han existido y existen aún en una parte de Roma que se llama Trastevere, más allá o al otro lado del río, del Tíber, y que esa población había existido desde los tiempos de los griegos en Roma. Y Pablo les está escribiendo también a probablemente conversos de esa comunidad judía que existía. ¿Cuál es la problemática que Pablo está tratando de responderse en este texto que vamos a leer ahora y que vamos a estudiar? ¿Cuál es la problemática en general del libro de los Romanos? La gran problemática o la arquitectónica de este libro es primeramente la discusión del tema de la diferencia entre la ley y la gracia. Pero más detalladamente es la redención de Israel como se presentaba en el Antiguo Testamento y la inclusión de los gentiles como se presenta en el Nuevo Testamento. Es decir, ¿cuál es esa tensión que ocurre entre el pacto con los judíos y el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesús? El pacto viejo de la ley, el pacto nuevo de la gracia. Entonces, esos son los temas con los que está lidiando el apóstol Pablo en este libro en general, desde el capítulo 8, pero desde el principio. Y específicamente tiene un clímax, por decir así, en este capítulo 9. Y muchas veces, lamentablemente, estos textos son abusados o son usados fuera del uso de su contexto dentro de la epístola para poder dar apoyo a ciertas posturas teológicas. ¿Okay?
Con eso en mente vamos a continuar la lectura. Vemos que Pablo está diciendo que él mismo desearía, dice, ser anatema, que él mismo desearía ser maldición por causa de sus parientes que son judíos, de acuerdo a la carne, de acuerdo a las tradiciones, etc. Entonces, y por el cual vino, obviamente, dice el Cristo, ¿no? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí comienza él a poner las bases del argumento que él va a trazar ahora. ¿Okay? Entonces, había un problema. Los judíos decían, bueno, si la exclusión de Israel causó el rechazo de Dios hacia ellos y la inclusión de los gentiles, entonces las promesas que se hicieron a Abraham para Israel fallaron. La palabra de Dios falló, no cumplió su propósito. Y Pablo va a decir justamente lo opuesto. Él va a decir, no, la palabra de Dios cumplió su propósito. Lo que pasa es que ustedes no comprendieron, es decir, los judíos no comprendieron cuál era el propósito y cuál era esa promesa que Dios había hecho. Entonces continuemos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esta palabra promesa va a volver a salir más adelante. ¿Qué significa él con que los hijos llamados de acuerdo a la promesa? La promesa de que en ti, Abraham, será bendita la nación de Israel. No, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. La promesa es que la salvación se iba a extender a todo el mundo, a todas las etnias, a todas las nacionalidades, sin diferencia de ser hombre, mujer, judío, esclavo, ni escita, como dice en otra porción de la Escritura. Esa era la promesa. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y Sara dará a luz, tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí empezamos a entrar un poco en esos versículos que son mal interpretados o mal usados. Ok, aquí vemos nuevamente, vamos a leerlo más detenidamente. Pues aún no había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando nosotros aplicamos una soteriología individual, es decir, que estamos pensando en términos de Jacobo y Esaú como individuos, es donde comenzamos a hacer una equivocación teológica. Es decir, cuando el apóstol Pablo está hablando de Esaú y Jacobo, él cita dos porciones de la Escritura. Una se encuentra en Génesis, cuando se hace la promesa de que el mayor servirá al menor, y la otra se encuentra en Malaquía, aproximadamente 1400 años después de Esaú y de Jacob, donde habla entonces, dice, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando el Señor hace esa promesa, no está hablando de un decreto divino donde Él escoge a ciertas personas y a ciertas personas escoge para destrucción. Es lo que se llama doble predestinación. Calvino enseñaba que no había elección sin reprobación. Es decir, que Dios eligió a Jacobo y aborreció a Esaú. Si esto lo interpretamos, y muchas veces se usan estos versículos de forma individual para apoyar esa tesis. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Podemos confirmar que Esaú fue condenado? ¿Podemos saber desde la Biblia, saber si Esaú fue o no al infierno? ¿Qué pasó con estos dos individuos? ¿No? Cuando Malaquías habla de Esaú y de Jacobo, está hablando de las naciones de las cuales ellos eran cabeza o eran patriarcas. El versículo 12 se dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Obviamente no está hablando aquí de Jacobo el individuo ni de Esaú el individuo, sino está hablando de ellos como cabezas de naciones.
No es infrecuente ver en la Escritura que se refiere a Israel con el nombre de Jacobo, y de los edomitas también con el nombre de Esaú, que fue el padre de los edomitas, ¿no? La palabra Edom significa rojo y se le atribuye ese nombre al hecho de que Esaú cambiara la primogenitura por un plato de lentejas rojas. Pero de todas maneras vamos a esa cita, porque Pablo de hecho está citando del Antiguo Testamento cuando dice: a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Él está refiriéndose a Malaquías capítulo 1, vamos a empezar por el verso 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Estamos hablando aquí no de individuos, estamos hablando nuevamente, continuamos al nivel de naciones, ¿okay? Dice: palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacobo, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para chacales en el desierto, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces aquí estamos viendo obviamente que la referencia que Pablo está usando, y a sabiendas de por qué está usando esa cita, está hablando de la nación de los edomitas y contrastando eso con la nación de Israel, por la cual viene el llamamiento y la promesa. No está hablando de individuos. Entonces es un error de hermenéutica tratar de derivar ciertas nociones individualistas de un pasaje que obviamente no está hablando en términos individuales, sino en rasgos nacionales, en rasgos de la promesa de Israel, etc. Pero si vamos a un versículo, de hecho, antes de continuar, anterior, en el 11, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios, habíamos visto, es que en Abraham todas las naciones de la tierra fueran benditas. Pero en este momento Pablo lo que está haciendo es contrastando a Esaú, y lo está identificando con la nación de Israel, y a Jacobo lo está identificando con la iglesia, con los que son salvos por gracia. Porque la primogenitura, quien tenía el derecho de la primogenitura, era de hecho Esaú, que fue el primero que nació. Él era el primogénito de Abraham. Sin embargo, de Abraham no, disculpen, de Isaac. Sin embargo, la promesa viene por Jacobo. Jacobo el mentiroso, el usurpador. Esto es algo muy interesante, y los judíos que hubiesen leído esto en el primer siglo se hubieran dado por aludidos. Porque aquí estamos viendo que no es por la ley, porque bajo la ley el que tenía el derecho era Esaú. Pero Esaú menospreció ese derecho que tenía. Esaú menospreció su primogenitura. De la misma manera que Israel había menospreciado al Salvador, menospreció las profecías, menospreció la gracia de Dios que le fue dada. Primero, dice el Evangelio, va primero a ¿quién? A los judíos. Dice en la Escritura: a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Pero a todos aquellos que le conocieron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa, ese es el Evangelio. Entonces vemos que Esaú representa en este escrito específico de Pablo a la nación de Israel, que rechazó su primogenitura, la tiró a nada, no le dio la importancia que tenía, sino que la rechazó. Entonces, al Dios ser rechazado por Israel, entonces va y extiende la invitación a los gentiles, a Jacobo, porque la promesa no viene según la ley, porque bajo la ley, bajo la etnia, que era lo que los judíos pensaban: yo soy judío, descendiente de Abraham, por tanto tengo algún privilegio especial con Dios. ¿Por qué? Porque soy descendiente de Abraham. Dios está diciendo: no, mira, Esaú también era descendiente de Abraham y no tenía privilegios especiales con Dios. En otras porciones en la Escritura, en el libro de Gálatas, habla de Ismael, también en este mismo sentido. Entonces el mensaje que está tratando de comunicar Pablo, recuerden lo que comentamos al principio sobre el marco hermenéutico en el que debemos de interpretar esta porción de la Escritura, y es la ley y la gracia que se está contrastando. No somos salvos por los derechos que nos otorga la ley, por ser pertenecientes a una etnia específica, por ser judío. No, somos salvos por gracia. De la misma manera que la promesa de Dios y el llamamiento vino no a Esaú, quien por ley era el verdadero heredero, sino por Jacobo, el usurpador.
por quien viene la gracia. Ese es el mensaje que Pablo está comunicando. Continuemos entonces. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios en Dios? En ninguna manera hay injusticia porque, bueno, el derecho en realidad pertenecía, de acuerdo a la ley, a Esaú. No. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es otro versículo que, una vez más, vemos que lo sacan del contexto nacional que estamos hablando y vuelven a tratar de aplicarlo a un individuo. Vamos a la cita que se encuentra en Éxodo 33:19. Y si le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, de Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. ¿De qué está hablando aquí? Obviamente no está hablando de individuos solamente. Moisés acababa de salir, de bajar de la montaña, del monte Sinaí con los 10 mandamientos, a encontrarse con la situación del becerro que habían hecho los israelitas, que habían sido juzgados por Dios. Y este versículo ocurre precisamente después de esto, ¿okay? que había ocurrido en el en el capítulo 32. Entonces hay que entenderlo nuevamente dentro del contexto de la nación de Israel y el plan de salvación que Dios está obrando por medio de ellos. ¿Okay? Una vez más, estos versículos lo que hacen es que nos mantienen en el ángulo, dentro del contexto que Pablo está hablando, ¿okay? Que es el contexto de la nación de Israel y los gentiles. No estamos hablando de una salvación individual donde Dios escogió a este o a aquel y al otro lo escogió para mandarlo en el infierno. No hay apoyo hermenéutico para apoyar esa dicha interpretación. Dice, tendré misericordia el que yo tenga misericordia, nuevamente en Romanos, y me compadeceré el que yo me compadezca. Obviamente, estábamos hablando de Esaú y Jacobo como nación. Los judíos dicen, ¿cómo es que Dios puede tener compasión de estos perros gentiles, de estos inmundos gentiles? Y precisamente por eso inserta el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo este versículo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque mostrándole a los judíos, dicen, no es por la etnia, no es por los ritos de la ley, no es por todo esto, sino por el que tiene misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aquí nos encontramos con un versículo que es un poco extraño. ¿Qué significa eso de querer y del correr? Y muchas interpretaciones se han dado a ello. Yo creo que aquí nuevamente el apóstol Pablo continúa con ese tema de Esaú y de Jacob. ¿Okay? Mantenemos en ese tema. Y si vamos a Hebreos capítulo 12, verso 17, en Hebreos 12, 17, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, está hablando de Esaú, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces nuevamente estamos viendo que el rechazo es a la nación de Israel, en el tipo de Esaú. Si vamos a Génesis 27, 36, Génesis 27, 36, Esaú, después de haber sido engañado por su hermano, viene a su padre, y en el 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Este es el que Pablo aquí refiere y dice, no depende del que quiere. Él quería ahora recibir la bendición de Dios, pero ya había pasado. ¿Por qué? Porque él había despreciado la primogenitura. Él había despreciado la salvación de Dios. Entonces, ¿y qué de la parte que dice ni del que corre? Bueno, en Génesis 33, 4 vemos algo interesante. 33, 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Está hablando de Esaú cuando viene al encuentro de Jacobo, y Jacobo dejó a su familia, a sus hijos detrás, a sus siervos, y él va avanzando, y dice que a medida que iba avanzando se inclinó frente a él, dice 7 veces
sobre su rostro mientras iba avanzando al encuentro con su hermano. Y el hermano dice que cuando lo vio, dice, vino y corrió. Entonces el apóstol Pablo, que es un gran conocedor del Viejo Testamento, aquí está haciendo una alusión nuevamente a eso. Dice, ya no depende del que corre ni del que quiere. Es como decir, no depende de Esaú, no depende de la ley, no depende de Israel, de la etnia, sino que depende de ¿qué? De la gracia. Por eso dice, no depende del que corre ni del que quiere, que en el sentido, en el contexto de este pasaje se está refiriendo a la ley, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí una vez más vemos ahora que Pablo usa a Faraón como un tipo de Israel, como la Israel que se había endurecido, cuyo corazón se había endurecido tras la venida del Mesías, y ahora Dios había permitido ese endurecimiento. ¿Para qué? Pues aquí lo dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dentro de una postura calvinista, lo que hace la predestinación es que limita la salvación. Pero lo que está Pablo hablando aquí no es que no esté imponiendo límites en la salvación. De hecho, se está llevando a cabo el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y aquí vemos que por el endurecimiento de Israel, entonces Dios lleva su palabra, como dice, tu voz ha salido por todo el mundo. Por el endurecimiento de Israel sale la palabra de Dios a los gentiles. Y ahora los gentiles pueden entrar en ese redil de las promesas y ser adoptados hijos de Dios. Entonces vemos que la predestinación de Dios lo que busca no es limitar el número de los que son salvos, sino tratar de expandir o incrementarlo en cuanto sea posible el número de aquellas personas que van a ser salvas. Está llevándolo más allá de las fronteras de Israel, sino que lo está llevando al mundo completo. Eso es lo que está queriendo decir cuando dice, por la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces aquí vemos una diferencia, una discrepancia entre la visión provisional o clásica de interpretación de estos versículos y una interpretación reformada. En la interpretación reformada, la predestinación busca poner límites a la salvación. En la interpretación clásica, lo que estamos entendiendo aquí es que Dios lo que está buscando es empujar y sacar la salvación y traer al número mayor posible de personas al redil. Continuemos. En el 18, de manera de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Otro versículo que se usa y se saca de contexto. No está hablando aquí de individuos nuevamente, aunque está usando el nombre de Faraón, que es un individuo, el nombre de Saúl y de Jacob. Está hablando aquí de naciones. Él continúa con el tema, que él no ha roto todavía el tema, está haciendo como una variación sobre el mismo tema. Una vez más aquí se muestra a Faraón como ¿qué? Faraón como la nación de Israel, que ha sido endurecida, pero por su endurecimiento llevó la salvación a muchas personas. Esto también nos trae un poco a memoria la historia de José, donde José, sus hermanos lo mataron en forma de tipo, porque José es un tipo de Cristo. Lo meten en un pozo, así como el Señor fue rechazado por los judíos, sus hermanos. Lo lanzan a un pozo, desciende a las profundidades de la tierra, al infierno. Pero después se convierte ¿qué? En un príncipe. Y en un príncipe que trae la salvación no solo a sus hermanos los judíos, sino también a los gentiles, que son representados por el mundo, por Egipto. Entonces, por eso es que José es un tipo de Cristo. Y esto mismo es lo que estamos viendo. El rechazo, el endurecimiento de Israel lleva entonces al Señor a traer a los gentiles al redil. Entonces, cuando dice de manera de quien quiere, tiene misericordia. El que quiere endurecer, endurece. Esta cuestión de endurecimiento ha tenido muchas aplicaciones, muchos han dado interpretaciones teológicas a esto. Ahora, dentro de la interpretación reformada, si todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, la depravación total, no hay posibilidad de que el faraón responda positivamente al llamado de Dios. ¿Por qué entonces tiene Dios que endurecer su corazón? Se hace como una falacia lógica, una distinción sin diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha nacido muerta a su delito y pecado, que no puede responder al llamamiento de Dios, a la invitación divina, pero Dios tiene que endurecerlo? ¿Por qué tiene que endurecerlo?
Si la persona está muerta, a los muertos no hay que endurecerlos, están muertos, ¿no? Entendiéndolo desde ese punto de vista. Pero también vamos, y no vamos a entrar allá porque se alargaría mucho este video, pero vemos también que el faraón endureció su propio corazón. En algunas partes dice que el faraón endureció su corazón, en otras partes dice que Dios endureció su corazón. Y hay que entender esto del contexto. Dios no puso nada que ya no estuviera en el corazón de faraón. Otro detalle que me gustaría resaltar es que la palabra endurecer en hebreo también sirve para, también se usa en el sentido de fortalecer. Se usa, por ejemplo, endurecer en el sentido de cuando uno está endureciendo el acero de la hoja de una espada, está endureciéndolo, está fortaleciéndolo. Lo que quiere decir es que Dios le fortaleció su deseo. Faraón desde el principio había comenzado con un corazón duro, esclavizando y haciendo haciendo oprobio sobre los hijos de Israel. Entonces Dios, cuando endurece, es el sentido de que el Dios abandona a esa persona a su propio pecado, como vemos en el libro mismo de los Romanos, donde dice Dios los abandonó a una mente reprobada para que hagan lo que nos conviene. No dice que Dios les dio una mente reprobada, o que hubo un decreto divino desde el principio del mundo donde estas personas iban a tener una mente reprobada, por tanto era imposible que hicieran otra cosa más que el mal. No, dice que Dios los abandonó, y este es en el sentido en que tendremos que entender el endurecimiento, que Dios llama hasta que un momento deja de llamar. El 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí vemos algo interesante. El Señor está hablando, el apóstol Pablo una vez está hablando de tú, oh hombre, y eso puede tal vez llevarnos a un plano individual. También sería un error hacer eso, porque cuando la expresión de oh hombre se usa, es un singular dialéctico o un singular retórico. Es cuando Sócrates se refirió a la comunidad de los atenienses en su juicio y dice, oh atenienses, no se está refiriendo a un ateniense específico. Cuando le dice, tú, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, en el mismo libro de los Romanos. No está refiriéndose a una persona, sino que es un ejercicio retórico, por decir así, para comunicar un punto. ¿Okay? Y el punto es que dice, ¿cómo dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Una vez más, hay un gran peligro en interpretar esto de una manera individual. ¿Por qué? Porque entonces pueden encontrar excusa, por ejemplo, las personas que vivan en ciertos pecados, sea el alcohólico, el drogadicto, una persona homosexual, y decir, bueno, yo soy así porque Dios me creó así, porque Dios creó ese barro así, entonces esa persona no es culpable. Obviamente no está hablando de eso, ese no es el tema de discusión que Pablo está usando. Pablo está refiriéndose a la nación, al barro, como la nación de Israel y como las naciones gentiles. Tanto es así que de hecho, si vemos esa referencia se encuentra en Isaías 45. Y si vamos a Isaías 45, vamos a ver que no se está refiriendo a un individuo, sino que se está refiriendo a la nación. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes, Isaías 45:8, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Está hablándole a quién? A Israel, a la nación de Israel. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Entonces aquí vemos nuevamente que está hablando, esto es el contexto del capítulo, donde Dios elige al rey Ciro, un rey pagano, para hacer su juicio en contra de Dios. Ya eso es otro tema también, cuando si estuviéramos hablando de lo que es la elección. La elección no siempre es la elección de los predestinados o la elección de los hijos de Dios. Hay muchas elecciones en la Escritura, por ejemplo, Ciro cuando se eligió, el escogido de Dios, dice en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para llevar a cabo los planes de Dios. Bien.
Entonces vemos que el barro que está hablando, que continúa, dice en el versículo 21, o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, no los individuos, estamos hablando de naciones, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora se dirá, bueno, pero aquí está hablando de individuos. No, veamos la cita que Pablo hace ahora. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada, y al lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejante. Aquí vemos nuevamente que habla el tema central, el enfoque de Pablo durante todo este capítulo hasta ahora ha sido no el individuo, sino Israel como nación y los gentiles. No está hablando de la elección individual, está hablando de una elección corporal, una elección nacional. Cuando pensamos, por ejemplo, que dice Dios que juró y dice no entrarán en mi reposo aquellos israelitas rebeldes, excepto Josué, y dice los niños del pueblo entraron en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Entonces tenemos que asumir, por ejemplo, que todos los israelitas que murieron en el desierto fueron al infierno. No podemos confundir el tipo que se usa en la escritura con el individuo. Los individuos y los tipos que representan estos individuos, por ejemplo el caso de Jonás. Jonás, Dios, el Señor Jesucristo nos los da como un tipo de Cristo, nos los da como una señal de Cristo. Ahora, no hay nada más diferente en cuanto a carácter, actitud, temperamento que Jonás y el Señor Jesús. No podemos sacar de ahí, por tanto, que Jonás, por ser un tipo de Cristo, era un santo obediente, dócil. No, porque no lo era, ¿no? Y muchas veces ese es el error que ocurre, que confundimos el tipo con el individuo. Por ejemplo, cuando habla de no entrarán en mi reposo, la nación de Israel, que servía como ejemplo para la iglesia, y Josué, que entra, que es un tipo del Señor Jesús, que entra al pueblo en su reposo. No significa que todas las personas que entraron en Israel van al cielo. No significa decir en Canaán, la tierra prometida. No significa que todas las personas que entraron con Josué dentro de la tierra prometida van al cielo. Ni significa que todos los que murieron en el desierto van al infierno. Moisés también murió en el infierno. Entonces no podemos llevar este nivel de análisis que está sosteniendo el apóstol Pablo, que es al nivel tipológico o al nivel simbólico de lo que representan estos diferentes personajes que él está citando, y aplicarlos a una salvación individual, porque entonces nos metemos en todo tipo de problemas y contradicciones cuando tratamos de derivar verdades sobre la salvación, sobre la predestinación, etc. Tenemos que tener una buena hermenéutica antes de hacer una buena exégesis. Estas dos no pueden ser divorciadas, no pueden ser separadas. Bueno, eso es todo. Obviamente no se ha terminado el capítulo, pero creo que el resto podemos terminarlo en otra ocasión para que el video no se extienda demasiado. Bueno, que Dios les bendiga.